Buenos días, iglesia. Dios los bendiga. Vamos a seguir hablando sobre el tema más importante o el tema base del cristianismo, que es la justificación por la fe solamente. Y vamos a leer hoy lo que dice el apóstol Pablo en la carta que le escribe a los romanos. Abra su Biblia en Romanos capítulo 4. Vamos a meditar en esas verdades y qué aplicación tiene esa enseñanza para nosotros. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 8. Dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta mañana, por ese día, y gracias por una vez más poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por ese alimento espiritual diario que necesitamos. Gracias por ese privilegio que tú me has dado de estar aquí para predicar tu palabra. Sé que es una gran responsabilidad y necesito de la ayuda de tu Espíritu Santo para hablar lo que el Señor me manda hablar por medio de su palabra, Señor. Ayuda a ese siervo limitado, inútil, a predicar tu palabra para que tu pueblo sea bendecido. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de comenzar esa exposición, quería hacer una breve introducción de lo que es esa carta del apóstol Pablo a los romanos. El apóstol Pablo escribió esa carta antes de llegar a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma no había sido fundada por el apóstol Pablo, pero él quería ir a la iglesia de Roma, como él expresa acá en el capítulo 1. Tenía ese deseo de llegar a aquellos hermanos. Esa iglesia estaba compuesta o tenía allí judíos y gentiles. Y el apóstol Pablo manifiesta aquí en el capítulo 1 su deseo de visitar a sus hermanos, compartir algún don espiritual con ellos y conocerlos también, tener comunión con ellos. Y a partir del versículo 16, el apóstol Pablo dice que no se avergüenza del evangelio, que es poder de Dios para salvación. Ese mismo evangelio que es poder de Dios, él quería llevarlo a España. España era una región donde todavía no se conocía el evangelio, nunca había sido predicado el evangelio. Y para viajar a España, Pablo pasaría por Roma, que era justo camino a España, y de allí él tenía ese proyecto de que los hermanos de esta iglesia le iban a ayudar económicamente para poder hacer su viaje. Pero antes él quería pasar por esa iglesia y compartir con esos hermanos. Entonces él comienza acá enseñando algunas cosas, por ejemplo, sobre la culpabilidad del hombre. Pablo enseña que los judíos habían recibido la ley como revelación de Dios y los gentiles, a pesar de que no habían recibido la ley,
como revelación. Ellos habían recibido como revelación natural, es la naturaleza. O sea, ninguno tenía excusa de decir, no conocía a Dios o Dios no existe. No, incluso la ley estaba escrita en el corazón y estaba en la mente de aquellos que no tenían la ley como tenían los judíos. O sea que no había ningún tipo de excusa. Entonces, el apóstol Pablo, ya como para concluir toda esa enseñanza de que todos pecaron, él dice en el capítulo 3, versículo 9, por ejemplo, es como una conclusión de todo lo que él está enseñando. Él dice que todos están bajo pecado. Todos acá es literalmente todos. Pablo estaba hablando de todos aquellos judíos y todos los gentiles. Y eso es decir, toda la raza humana está bajo pecado. Bajo pecado quiere decir que el hombre es esclavo del pecado. El hombre está bajo el dominio del pecado y él no puede hacer otra cosa que continuamente pecar. Esa es su naturaleza. El hombre busca siempre el mal. El hombre ha dado la espalda para Dios. Entonces, el versículo 10, él dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Y el versículo 12, otra vez más, él dice, todos se desviaron, y acá todos es literalmente todos los hombres se han desviado. El pecado de Adán fue tan fuerte que afectó a toda la raza humana. Así como Adán pecó, todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre tenía comunión perfecta con Dios allí en el Edén, disfrutaba allí de la gloria de Dios, estaba con esa perfecta comunión con el Padre, pero el pecado es como que hizo separación entre el hombre y Dios, y eso afectó a todos nosotros. Y en el versículo 21 del capítulo 3, el apóstol Pablo comienza a hablar sobre algo muy importante, que es el tema central del cristianismo, es la justificación. Y la gran pregunta es, ¿cómo el pecador, el hombre pecador que está condenado, que está bajo la ira de Dios, que está separado de Dios, que es injusto, impío, que está muerto en delitos y pecados, esa es la condición espiritual del hombre. El hombre es enemigo de Dios. ¿Cómo este hombre puede ser justificado por Dios? Porque la salvación tiene que ver con la justificación. No existe salvación sin justificación. Y otra pregunta también que podríamos hacer, ¿cómo Dios puede declarar justo al pecador que es injusto y seguir siendo un Dios justo? ¿Cómo Dios puede declarar a alguien que merece ser condenado? Porque eso es lo que la justicia de Dios demanda, que el hombre que ha pecado merece la condenación por sus obras. ¿Cómo Dios puede declarar justo al pecador, siendo que el pecador merece ser punido por Dios? ¿Cómo Dios hace eso y sigue siendo justo? Porque sería algo, digamos, injusto Dios declarar justo a quien merece condenación. Pero eso es posible, y hay un medio por el cual Dios hace eso. Dios hace eso, como el apóstol Pablo va explicando acá en los versículos siguientes del capítulo 3, por ejemplo, el versículo 22, Pablo muestra cuál es el medio por el cual los hombres pueden ser justificados. Y el único medio, tanto para gentil como para judío, ser justificado es por la fe solamente en Dios. Ese es el medio por el cual Dios justifica a los hombres. ¿Cómo Dios hace eso? ¿Qué es esa justificación? ¿En qué consiste? Dios toma una justicia ajena de otra persona. Esa persona es el justo, es Jesucristo. Él toma la justicia de Cristo e imputa al pecador. Y los pecados del pecador es imputado
a Cristo. Dios condena en Cristo nuestros pecados. Dios condena a Jesucristo, le da, en otras palabras, a Jesucristo lo que nosotros merecíamos, la ira de Dios. Entonces, de esta manera es que Dios puede declarar al pecador injusto, declararlo justo por medio de la fe en Jesucristo. Y eso es básicamente lo que el apóstol Pablo viene enseñando. Y esa justificación por la fe es un acto exclusivo de Dios. Es Dios quien justifica. El hombre no puede justificarse a sí mismo, porque acá está bien claro en el versículo 10 que no hay justo. Y la Biblia también nos muestra que nuestras obras para Dios es como un trapo de inmundicia, no sirve para nada. Y no hay nada que el hombre pueda hacer para justificarse a sí mismo. La justificación tiene que ver con Dios, tiene origen en Dios, y es Dios quien declara justo al pecador. Y ese es algo que Dios hace legalmente por medio de la fe en Jesucristo. Y cuando uno cree en Jesucristo, escucha el Evangelio, porque el Evangelio habla de Jesucristo, y cree en Jesucristo, en ese momento Dios declara al pecador justo, es decir, inocente. Éramos culpables, ahora Dios nos declara justos, inocentes. Y esa justificación también tiene que ver con que Dios, cuando nos declara justo, Él perdona todos nuestros pecados. Como dice Colosenses 2:13, si no me equivoco, versículo 13, cuando dice allí que todos nuestros pecados, ahí dice bien claro, todos nuestros pecados Él perdonó. Y eso quiere decir que Dios, cuando nos declara justo, Él perdona todos nuestros pecados, es decir, los pecados que cometimos en el pasado, los pecados que cometemos hoy y los pecados que vamos a cometer aún mañana. Dios ha perdonado cuando hemos creído en Jesucristo, a pesar de que nosotros somos todavía pecadores redimidos. Seguimos pecando, no como antes esclavos del pecado. Ahora podemos decidir, elegir a Dios, a las cosas de Dios, agradar a Dios. Pecamos, pero lo que el creyente hace es inmediatamente ir a Cristo, confesar sus pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces la justificación es básicamente eso. Y otra cosa que la justificación también es, primero hemos visto que es por medio de la fe, es un acto también exclusivo de Dios, y esta justificación es gratis. Como dice el versículo 24, es gratuitamente por su gracia. No hay méritos en el hombre. Esa justificación es un regalo de Dios. Es algo que Dios hace por el hombre. Y es algo que no merecíamos. Porque lo que merecíamos, como decía, era la condenación eterna. Entonces, es por medio de la fe, es por gracia, es un regalo, es algo que no merecíamos, pero también tiene que ver que es simplemente por la fe en Jesucristo y no por obras, como tenía el concepto los judíos, que la justificación era por obras. El mensaje que quiero dar hoy a la iglesia es: por fe solamente, sin las obras. O mejor, no por obras, sino por fe. Ese es el mensaje que vamos a compartir en esta mañana. Bueno, el versículo 1 dice el apóstol Pablo lo siguiente. Él hace una pregunta. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? En el versículo 31, si vamos en el versículo 31, debemos entender lo que él ya venía hablando a los judíos. Y también hay otra pregunta en el versículo
31, luego por la fe invalidamos la ley, porque Pablo lo que estaba explicando a los judíos es que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces Pablo, antes de llegar a la iglesia de Roma, ya imaginaba cosas. Y ya decía, no, seguramente lo que los judíos van a decir, después de haber explicado la justificación por gracia, lo que van a decir seguramente es, entonces, ya que es por gracia, entonces ¿para qué la ley? ¿Para qué hemos recibido la ley? Invalidamos la ley entonces, ya que es por gracia, como venís enseñando. Y el apóstol Pablo da una respuesta muy clara, en ninguna manera, no invalidamos la ley, sino que confirmamos la ley. El creyente debe cumplir lo que es los 10 mandamientos en este caso, una vez que ha sido justificado. Y cumplir la ley o las obras es una evidencia de que realmente fuimos justificados. Entonces, el apóstol Pablo hace esa otra pregunta que también seguramente los judíos iban a mencionar a Abraham, ese personaje tan conocido del Antiguo Testamento. Los judíos seguramente ya iban a hablar de Abraham. Y él dice que pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Es decir, Pablo estaba hablando nuestro padre porque Pablo también recordando que él era un judío. Entonces, como dice acá el texto, según la carne, Abraham era padre de todos los judíos, incluso del mismo apóstol Pablo, según la carne, como él dice acá. Y algo interesante que el apóstol Pablo viene diciendo acá y menciona a Abraham, es porque los judíos, o mejor, los rabinos, ellos enseñaban algo que ellos tenían escrito en sus escritos. Ellos enseñaban lo siguiente: 400 años más aproximadamente antes de que la ley fuera dada a Moisés, porque la ley fue dada a Moisés, 400 años antes, en la época de Abraham, Dios ya había dado a Abraham la ley. Y Abraham cumplió esa ley perfectamente. Y por causa de haber cumplido esa ley, Abraham fue justificado por las obras de la ley. Eso es lo que decía básicamente los rabinos y enseñaba esos escritos que tenían a los judíos. Ahora la pregunta es, ¿dónde está escrito eso en la Biblia? No está en la Biblia, pero eso es lo que ellos básicamente enseñaban. Entonces, ante ese concepto que tenían los judíos de una justificación por obras, incluso menciona a Abraham como un ejemplo de alguien que fue justificado por las obras. El versículo 12, el apóstol Pablo dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, que es lo que le estamos explicando, que es lo que los judíos los rabinos enseñaban a los judíos, una justificación por obras, porque si Abraham fue justificado por obras, tiene de qué gloriarse. Si es así, en otras palabras el apóstol Pablo está diciendo, si es así como ustedes creen, como ustedes dicen, que Abraham fue justificado por sus obras, entonces Abraham tendría de qué gloriarse, de qué jactarse. Y la Biblia no enseña eso, las Escrituras no enseñan eso. El versículo 27 del capítulo 3 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, porque el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe solamente. Y no hay mérito ninguno en el hombre, y no hay nada que el hombre pueda gloriarse. Y dice, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, no para con Dios. Para Dios Abraham era igual que todos los demás. Para Dios Abraham era, como dice acá el versículo 23, por cuanto todos pecaron, Abraham también era un pecador igual que los demás y estaba destituido de la gloria de Dios. Eso era Abraham. Así Dios
lo veía a Abraham como a todos que pecaron. Entonces no hay nada que gloriarse para con Dios, como dice acá el apóstol Pablo. Y en versículo 3, él dice lo siguiente: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo a los judíos: ¿qué dice la Biblia de ustedes? Porque los judíos creían en el Antiguo Testamento y creían que el Antiguo Testamento era una escritura inspirada por Dios. Entonces el apóstol Pablo dice: bueno, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios con respecto a lo que vengo enseñando a ustedes? Pablo quería mostrar a los judíos que lo que él estaba enseñando no era algo de él, como tenía aquel concepto los rabinos de que Abraham fue justificado por las obras. Eso era algo de ellos, de que ellos se inventaron. Pero lo que Pablo estaba enseñando a esos judíos no era algo que él inventó, que se le ocurrió, sino que era algo que estaba en las Escrituras. Por eso que él hace esa pregunta: ¿qué dice la Escritura? Vamos a la Biblia, vamos juntos a la Escritura. Vamos a Génesis capítulo 15. ¿Qué dice allá en Génesis capítulo 15 en la Biblia de ustedes? Así podría, en otras palabras, Pablo estaba diciendo. Y en Génesis 15, ¿qué encontramos? Encontramos que Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. O sea, Abraham en ningún momento fue justificado por sus obras como ellos creían. En el capítulo 15 de Génesis, Abraham es justificado por la fe. En el capítulo 17 de Génesis, Abraham con 99 años es circuncidado, se circuncisa, como la señal del pacto, como Dios le había mandado. Ahí vemos obras. El capítulo 22, Abraham sacrifica a Isaac. Pero todas esas cosas vinieron después de la justificación por la fe, que era todo lo contrario de lo que los judíos creían. Entonces, es importante también entender que de la misma forma que los hombres del pasado, mujeres del pasado, del Antiguo Testamento, fueron justificados por la fe al creer en Dios, al creer en sus promesas. De la misma manera que ellos fueron justificados, que es el único medio por medio de la fe, así también nosotros somos justificados por la fe en Dios, en sus promesas, en Jesucristo. La única diferencia es que estos hombres del pasado, del Antiguo Testamento, ellos miraban hacia el futuro. Ellos creían en las promesas del Antiguo Testamento, en los que los profetas anunciaban acerca del Cristo que estaba por venir y que iba a morir por los pecados de nosotros. Entonces, esos hombres miraban hacia adelante, como dice Hebreos 11:27. Allí vemos claramente que Moisés, él miraba al invisible. Ahí invisible está con mayúscula. Ese invisible es Dios, es Jesucristo. Entonces esos hombres, ellos miraban más allá. Ellos creían en las promesas de Dios. Y de esta manera, al creer en las promesas, al ver el invisible, al ver a Cristo por medio de los profetas, de las promesas de Dios, ellos creían y así eran justificados por la fe. Y de esa misma manera, eso es tanto para gentil como para judío. Nosotros hoy, la diferencia es que ellos miraban hacia un futuro. Nosotros hoy miramos hacia atrás. Nosotros miramos hacia 2000 años atrás.
Miramos a Cristo que vino a 2000 años atrás, a pesar de que no lo hemos visto, no hemos estado con Él, pero creemos en su obra, creemos en sus promesas, y al creer en Jesucristo somos justificados por la fe igual que los del Antiguo Testamento. Es el mismo método, es la misma forma, tanto para judío como para gentil. Entonces Pablo acá siempre usaba las escrituras, el Antiguo Testamento. Fíjese que más atrás Pablo menciona algunos salmos, siempre va mencionando las escrituras, porque la base, el respaldo que él tenía de su mensaje es la escritura, es lo que estaba escrito. Y acá, versículo 4, dice lo siguiente. Él sigue hablando de ese tema, tratando de hacer entender a esos judíos que no es por obra, que es por gracia, que es por fe solamente. Dice el versículo 4, pero al que obra, como ustedes creen, ¿no?, que es así, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. La Biblia habla de gracia, justificación gratuitamente, salvación por gracia, que es lo contrario de lo que ellos creían. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Acá en el versículo 4 y el versículo 5 hay un gran contraste. Hay algo muy interesante, muy importante. Acá vemos lo que es en el versículo 4 el falso cristianismo, y en el versículo 5 vemos el verdadero cristianismo. Bueno, ¿por qué Pablo da ese ejemplo? Ese ejemplo claro de que el que obra no se le cuenta el salario como gracia. Cuando uno va a trabajar, hace un contrato con una empresa, la empresa le va a decir, es así, tiene que trabajar tantas horas, vas a ganar tanto por mes y tiene que trabajar tantos días. Entonces la persona va, acepta el contrato y trabaja todos esos días. ¿Y qué espera el fin de mes? ¿Qué espera la persona? Recibir lo que ella merece. Merece porque trabajó. No es que el patrón le va a decir, mira, yo te voy a regalar esos 100,000 pesos porque te quiero regalar. No, no es que está regalando, es una deuda que ese patrón tiene con la persona y tiene que pagar porque ella obró, ella merece, ella trabajó, transpiró. Entonces, sí o sí, el patrón tiene una deuda con esa persona y tiene que pagar porque ella merece, ella obró. Entonces, el apóstol Pablo está tratando de hacer entender a los judíos a través de este ejemplo. Y es muy interesante porque eso es lo que sucede hoy en día en muchas iglesias, donde vemos solamente que se enseña que las personas tienen que hacer obras. Ellas tienen que hacer cosas para recibir bendiciones de Dios. Muchos falsos maestros hasta enseñan que si la persona hace, por ejemplo, donde yo estaba en el falso evangelio, que si la persona hace un sacrificio y le deja todo lo que tiene, todo su dinero, todos los bienes, literalmente todo, ¿no? Cuando decían ahí, deja todo en el altar, Dios es obligado a bendecirte porque mereces, porque has dado tu todo. Y básicamente eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de hablar con esos judíos que tenían ese concepto falso de un falso cristianismo, de hacer cosas para que Dios nos bendiga, nos dé cosas. Siendo que la Biblia dice, Jesucristo dijo bien claro, pedid y se os dará. Es por gracia, no hay nada que podamos hacer para Dios para que podamos merecer algo de Él. Y muchos hasta enseñan a las personas que ellas deben cobrar de Dios lo que ellas merecen. Y no saben lo que están hablando.
Porque si nosotros vamos a cobrar de Dios lo que merecemos por nuestras obras, lo que merecemos es el infierno, es condenación. Eso es lo que el hombre merece. Y muchos de esos falsos maestros enseñan eso a las personas y causan un daño terrible a mucha gente. Les voy a contar algo muy impactante que un ex pastor de ese lugar me contó hace unos pocos días. Él, cuando estaba en ese falso evangelio donde constantemente se habla de obra, de sacrificio, que tiene que hacer eso, tiene que hacer, hasta mismo para ser salvo, tiene que hacer eso y lo otro. Cada 6 meses en ese lugar hay un tipo de campaña llamado campaña de sacrificio, donde la persona tiene que agarrar todo, usan pasajes del Antiguo Testamento, versículos fuera de contextos, para enseñar, incentivar a las personas a dar todo lo que tienen para ser bendecidos. Supuestamente, según ellos, es el único medio por el cual Dios bendice a las personas, haciendo cosas. O sea que el versículo que le mencioné hace un rato, que pedí se os dará, eso no existe. Eso para ellos no es bíblico. Entonces, se hacía esas campañas todos los meses. Un determinado día las personas venían y traía todo y ponía allí en el altar según esos falsos maestros enseñaba, y yo era uno de ellos también, porque yo era igual que ellos. Entonces ese pastor me hablaba hace poco, ese ex pastor de ese lugar, que una vez en ese mismo día de esa campaña, él atendió a una señora que llegó a él y dijo: pastor, yo acabo de poner todo lo que tengo en el altar. Y el pastor sabía que el marido de esa señora le pegaba y le maltrataba, le pegaba, y la señora decía: pastor, si mi marido se entera que yo he dado todo lo que él me dio para hacer las compras del mes, si él se entera que yo puse todo acá, me va a matar, pastor. Yo lo que voy a decir llegando en casa es que yo perdí el dinero. Entonces ese día esa señora fue, puso todo allí en el altar, como dicen ellos, y terminando esa reunión, ya se había llevado todo lo que es sus sacrificios para el escritorio, todas esas cosas. Terminando la reunión, el pastor se fue al escritorio. Lo primero que hice ir al escritorio, porque eso es lo que hacíamos, y fue a preguntar a la esposa que estaba ahí contando todas esas ofrendas, y preguntaba a la esposa: ¿y cómo ha sido? Y la esposa dijo: reventó. Reventó es un lenguaje que ellos usan, que quiere decir que reventó en el sentido de que dio tanta ofrenda, dio más que las otras veces, fue mejor que las otras veces. Entonces, cuando el pastor escuchó eso de su esposa, reventó, inmediatamente vino a la mente de él la señora, que había dejado todo. Y él se fue del escritorio y se fue a llorar. Y empezó a llorar porque le dolió. Ahí Dios ya estaba trabajando en la vida de él, ya estaba obrando en él. Y él empezó a llorar porque él sabía que aquel día iba a ser un infierno la vida de esa señora y de tantas otras personas que habían dejado de pagar cuentas, dejado de pagar alquiler, dejado de pagar un montón de cosas, pensando que al dar todo allí en el altar, ellas merecían, como enseñaban sus falsos maestros, ser bendecidas. Y llegó un punto que ese pastor ya no podía dormir de noche, tanta presión, tanta cobranza, que tenía que recaudar más y más. Y un día yo ya había salido, ella estaba acá en el ministerio, y había publicado Efesios capítulo 2, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Ella había publicado en el Facebook. Y él, estando allá todavía, él vio que publiqué ese mensaje. Yo ni sabía nada, yo simplemente publiqué. Y él, cuando leyó ese mensaje en el acto, dijo: no, tengo que hablar con Lázaro. Porque en ese momento él ya había pensado en quitarse la vida. Y ahí fue donde comenzamos a hablar y le hablé del evangelio y como que fue una luz, y él entendió que aquello no era el evangelio de Cristo, que es por gracia y no por obras. Dios
no pide sus sacrificios, porque el sacrificio, hermanos, ya fue hecho hace 2000 años atrás, una sola vez y para siempre. Ese sacrificio se llama Jesucristo, que sacrificó para pagar por nuestros pecados. El sacrificio que Dios, no caiga en ese engaño, porque el sacrificio que Dios manda hacer hoy está en Romanos capítulo 12. Ese es el sacrificio que el creyente tiene que hacer. Ruego pues por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el sacrificio que el cristiano, el creyente debe hacer morir lo terrenal, vivir en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ese es el sacrificio que Dios pide. Todo lo que recibimos es por gracia. La salvación es por gracia, la justificación es por gracia. Las bendiciones de Dios debemos pedir, y si es su voluntad Él nos da, no porque merecemos, no por nosotros, sino que a pesar de nosotros Él nos bendice. Entonces acá el apóstol Pablo está intentando a hablar a sus judíos, a convencer por medio de la escritura que no es por obras. Bueno, en ese versículo 4 hemos hablado de lo que es el falso cristianismo, que hay que obrar, hay que hacer cosas y hay que hacer cosas para hasta mismo no perder la salvación. Y muchas otras cosas más que podría mencionar. Eso es el falso cristianismo. Ahora, acá estamos nosotros en el versículo 5, que dice el apóstol Pablo: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mas al que no obra, la pregunta es: ¿qué obra hicimos para ser justificados? ¿Qué hicimos para ser salvos si estábamos todos nosotros muertos en delitos y pecados? Y si Dios no obrase en nosotros, jamás nosotros buscaríamos a Dios, porque un muerto espiritualmente no puede hacer nada. La salvación es del Señor. No hicimos nada para ser salvos. No podemos hacer nada para ser salvos. Lo único que podríamos decir que hemos hecho para ser salvos es creer en Jesucristo. Pero aún ese creer en Jesucristo, la fe por la cual nosotros creemos en Jesucristo no es nuestra, es la fe de Jesucristo que Él nos regala. Y cuando creemos en Jesucristo, somos justificados por la fe sin obras. La fe es como ese extender las manos y recibir el regalo que Dios nos está dando. Eso es la fe, extender las manos y decir a Dios: gracias, Señor, porque yo no merecía ese regalo. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer, en otras palabras, para ser justificado. Eso es todo, pastor. Y las obras, no tengo que hacer obras, no tengo que venir a la iglesia, no tengo que hacer buenas obras. Sí, pero esas buenas obras es un resultado, es una muestra de que realmente sos un creyente. Y no para ser salvo, como pensaban esos judíos, algunos de ellos, ¿no? Mas al que no obra, sino cree, al que justifica al impío, que es Dios, su fe le es contada por justicia. Eso fue lo que sucedió con Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. El apóstol Pablo termina acá en el versículo 7 y 8 hablando de otro ejemplo más. Primero él menciona a Abraham, ese personaje tan conocido del Antiguo Testamento y tan reconocido por los judíos, como también David, el rey David. Él dice lo siguiente: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Salmo 32, David estaba hablando allí de él mismo. Y
estaba hablando sobre lo que le había pasado. David había caído en pecado con Betsabé, había desagradado a Dios profundamente y había intentado encubrir su pecado de muchas formas y no lo pudo hasta que vino el profeta Natán y confrontó al rey David y mostró su pecado, expuso su pecado y mostró cuánto David había ofendido a Dios. Ahí fue donde él cayó en sí y se arrepintió, como vemos también en el Salmo 51. Él se arrepiente, él se vuelve al Señor y se arrepiente de sus pecados. No deja de ser punido. Dios lo punió porque pecar no es gratis. Vienen las consecuencias. Él recibió las consecuencias, pero Dios lo perdonó. Y ahí habla de una bienaventuranza, feliz aquellos cuyas sus iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Feliz el varón a quien Dios, el Señor, no inculpa de pecado. Hay mejor felicidad que esta, en saber que Dios no nos inculpa más de pecado, porque ya fuimos justificados por la fe, ya no somos culpables, sino que para Dios somos inocentes. Por estar en Cristo, Dios ve a nosotros como ve a Jesucristo, sin pecado, justo delante de Él. La pregunta es, ¿hay algo más feliz que el hombre pueda disfrutar de saber que Dios perdonó no algunos, sino que perdonó todos sus pecados? Ya no somos enemigos de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando Dios nos declara justos, Él nos declara justos una sola vez y para siempre. Somos perdonados por el Señor. Para terminar, ¿cómo puedo ser justificado? El único medio es por medio de la fe. Usted que está aquí quizás tiene dudas de que sos un hijo de Dios o no. Usted que ha entendido el mensaje, ¿qué tengo que hacer, pastor, para ser salvo? En realidad no podemos hacer nada, pero lo que debes hacer es lo que Dios manda: creer en el Señor Jesucristo. Eso es todo lo que tengo que hacer, pastor. Eso es todo lo que tiene que hacer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, serás justificado por la fe. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por ese regalo tan grande que hemos recibido, esa salvación tan grande, esa justificación que es por medio de la fe. Y te damos gracias, Señor, porque al haber creído en el Evangelio, el Señor nos ha declarado justos. Ya no hay condenación, Señor. Ya no somos enemigos, sino que ahora tenemos paz para con Dios. Gracias, Padre, porque esa salvación es del Señor y es segura. Esa salvación no la perdemos porque no la hemos conquistado nosotros, sino que el Señor, por medio de Jesucristo, ha pagado un alto precio por nosotros. Y estamos en las manos de Cristo y nadie puede arrebatarnos de sus manos. Gracias, Señor, por esa justificación por la fe. Y gracias por entender ese verdadero concepto real de que es por gracia, que nada podemos hacer de obra suficiente para agradarte, sino que la obra ya fue hecha por nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Padre, te damos a ti toda la gloria. Yo sé, Señor, que así como esos judíos, a pesar de conocer las Escrituras, tenían un falso concepto del cristianismo. Señor, que tú puedas abrir los ojos del entendimiento y pueda obrar en cada uno que reciba ese mensaje y pueda recibir
Señor, ese evangelio verdadero de parte del Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano.